Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por la vida, gracias porque nos permites amanecer. Te agradecemos porque nos bendices con el aliento, con el descanso, con el trabajo. Gracias por la noche del descanso, gracias por el día que nos permite realizar nuestras obras cotidianas. Hoy te pedimos especialmente por la salud de todos los que estamos aquí. Te quiero pedir especialmente por la salud de las familias. Ponga en tus manos la salud de la familia Luna Martínez. Bendíceles en abundancia. Bendice a quienes con amor te siguen y se confían totalmente a tu bondad, a tu misericordia, a tu poder, al gran amor que nos tienes. Bien, hoy tomo la pregunta que hace Herodes para que partamos de ahí para nuestra reflexión. Dice Herodes, ¿quién es él de quien oigo obras admirables? Y se refiere a una pregunta sobre la persona del Señor. Hoy quisiera que junto con lo que tú ya tienes asimilado de tu propia vida, de tu propia experiencia, estamos aquí porque Él ha estado y se ha encontrado con nosotros, nos ha salido al encuentro. Estamos aquí porque posiblemente desde niños se nos sembró en nuestro corazón el amor por su persona, por la fe en el Señor, esperar totalmente en Él, saber que Él es el que guía nuestra vida, nuestros pasos, saber que Él es el que está a nuestro lado. Estamos aquí porque sabemos que Él va delante de nosotros para guiarnos, sabemos que Él está detrás de nosotros para protegernos. Hoy podríamos dar 1000 respuestas a la interrogante de Herodes, decir que Él es el buen pastor que nos carga sobre sus hombros en los momentos difíciles y que con una sonrisa, cuando ya restauró nuestras fuerzas, nos permite seguir caminando en la vida cotidiana, y cuando hay otra necesidad, Él sale de nuevo a nuestro encuentro. Él está a nuestro lado, Él nunca nos deja solos, Él es el compañero de la vida. Bueno, habría 1000 cosas. Estamos aquí porque nosotros tenemos nuestra propia respuesta a lo que Herodes está cuestionando. ¿Quién es él de quien oigo obras admirables? Es lo que cuestiona Herodes. Pero vayamos al texto y hagamos el ejercicio para sacar algunas ideas claras, sobre todo en torno a nuestra respuesta o la respuesta que le daríamos a Herodes. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo el monarca Herodes se enteró de lo que sucedía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido a Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo obras admirables? Y tenía curiosidad de conocer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, me centro en la pregunta, ¿quién es este de quien oigo obras admirables? O sea, al final de cuentas me parece muy sensato que Herodes se interrogue. Él escucha que algunos refieren que es el Bautista y dice no, aún aceptando su delito, pero él manifiesta, pues yo vi la cabeza del Bautista en una charola de plata, o sea, yo mandé que me la trajeran, yo se la entregué a Herodías. No, no es el Bautista. ¿Quién es? Y dice el texto al final, en ese versículo 9, que Herodes tenía curiosidad de conocer a Jesús. Digamos, la curiosidad, pues como una especie de satisfacción, de
algo que nos inquieta. Yo traduciría esa curiosidad como ese morbo. O sea, me dicen tantas cosas. O sea, no lo quiero conocer a él, más bien quiero satisfacer aquello que en mi interior se ha anidado. O sea, no lo quiero conocer por él, sino para clarificar lo que yo pueda pensar. Bien, adelante. Quiero compartirte que durante mi tiempo de seminarista, y todavía lo hice o lo he hecho como sacerdotes, eh, pero sobre todo como seminarista cuando tenía una reunión con algún grupo de jóvenes, solía favorecer una dinámica en oración. Y con ese texto precisamente llevaba una serie de lienzos que allá en Monterrey había comprado en la librería San Pablo, cuando estaba aquella librería parroquial, allá por Escobedo. Quizá quienes alguna vez fueron a comprar algunos libros ubiquen, había una librería parroquial allá por Escobedo. Ya estaba el apostolado litúrgico. Pues bueno, yo iba y buscaba lienzos con las diferentes imágenes, rostros que los artistas, que los cinematógrafos, que los pintores plasman sobre la persona de Jesús. Y a veces a propósito buscaba los rostros más diferenciados como para poder generar que la persona tuviera esa búsqueda de cómo identifica el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Tenía un Cristo que ya no lo tengo, donde hay una imagen donde se parece mucho al Che Guevara, o mejor dicho, el Che Guevara se parece o quiso parecerse en algo a nuestro Señor Jesucristo, aunque fuera por su barba, su bigote, su cabellera. Tenía obviamente el Cristo del joven rico de Henrik Hoffmann, una imagen del buen pastor, una imagen de Jesús en la barca de Pedro, una imagen del Señor transfigurado en el monte Tabor, una imagen como la que te presenté al principio de la película de Franco Sefirelli, una imagen de Cristo partiendo el pan en la última cena, una imagen del Señor en esa expresión de entrega, de espiritualidad, de interioridad en el monte Getsemaní, imágenes de Jesús con los niños abrazándolos, y claro, la imagen del Viernes Santo, esa imagen del rostro del Nazareno, como se le llama. Y entonces con ese elenco de imágenes, yo le pedía a los jóvenes que eligieran alguna de esas imágenes, de esos lienzos, que les dijeran algo en su vida. Y dejaba un tiempo y cada uno iba eligiendo alguno. Obviamente tenía que dar razón de por qué había favorecido uno y no otro. Y en el aterrizaje mencionábamos dos cosas. O sea, en primer lugar, que cada una de esas imágenes representaba algo de lo que el Señor había realizado. Partir el pan, estar en la barca con Pedro, esa transfiguración, el Viernes Santo, el Getsemaní, pero también les manifestaba dentro del aterrizaje una segunda verdad, que en gran parte nuestro identificarnos o elegir una imagen refiere muchísimo de lo que en ese momento existencialmente estábamos viviendo. O sea, y al final de cuentas, esa imagen se nos parecía cercana, algo que a mí en lo personal me decía. Vamos a hacer un recorrido rápido antes de ir hacia las preguntas y hacia las respuestas sobre ese elenco de las imágenes. Adelante, Fer. Para mí esta es, no sé, yo creo que el día en que me vaya a morir, seguirá esta imagen estando muy cercana a mí. Para mí es una imagen que cuando yo entré al seminario era una imagen muy fuerte, porque era la película de Franco Sefirelli, Jesús de Nazaret. Entonces, esta imagen la conservo más allá del lienzo, en el corazón, en la mente. Una imagen me agrada, sé que hay el genio de los cinematógrafos, de toda la industria del cine, digamos, todo lo que significa los genios de los filmes, de la imagen,
de cuidar toda la edición, de cuidar los escenarios, de cuidar el vestuario, todo. Pero a mí en lo personal, en mi momento de discernimiento, esa pregunta, esa imagen me preguntaba, ante ti hay muchos caminos, ¿cuál es el tuyo? Y bueno, llegó el momento en que en oración le decía al Señor, mi camino quiero que sea el tuyo, que tu camino sea mi camino, quiero entrar al seminario. Adelante, voy a hacer un elenco ya rápido, esta imagen hermosa de nuestro Señor orando en el monte Getsemaní. ¿Quién es Él de quien oigo obras admirables? Adelante, el Salmo 23, con el texto del capítulo 10 de San Juan. Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. No soy el mercenario cuando ve el lobo huye. Adelante, esta otra imagen del Señor en el cenáculo, partiendo el pan, ofreciéndonos el regalo de la Eucaristía. Adelante, esta otra imagen del monte Tabor, del Señor transfigurado. O adelante, esta otra imagen, te decía, del Señor en la mar, en la barca de Pedro, platicando con ellos, enseñándoles, llamándoles, diciéndoles, sígueme, predicando desde la barca, realizando la pesca milagrosa. Desde esa barca calmó la tempestad en la mar voraginosa. O sea, esa imagen también bella. La siguiente, la de Henrik Hoffman, la de este segmento del joven rico, también hermosa. Y bueno, ya termino el elenco con la siguiente imagen del Señor en el Viernes Santo. Sin duda, una imagen que nos cuestiona, que nos hace preguntarnos acerca de cómo correspondemos ese amor que Él tiene. Adelante. Ya el título no se lo cambié de esta diapositiva, pero Descartes, René Descartes, decía que la duda es la madre de todo el conocimiento. Cuando uno, digamos, se cuestiona, bueno, ¿y por qué aquí o en otro lugar no? ¿O por qué, digamos, hacemos esta actividad y no otra actividad? ¿Por qué facilitamos trabajo y no otra cosa? Entonces, René Descartes decía que la duda metodológica o la duda metódica era la generadora del pensamiento. Porque, digamos, si tú y yo, por poner un ejemplo, ubicamos el cuestionarnos sobre por qué estar aquí en el call center, o sea, por qué hacer esto. Y si tú y yo vamos generando ideas, va a haber el momento en que decimos, qué bueno que estoy aquí, o sea, y esto vale la pena, o sea, pero lo generé con mi duda, o sea, ¿por qué estar aquí? ¿Por qué llevar ya 160 días? O sea, ¿por qué estar aquí? A veces llaman, a veces no llaman. Y bueno, esa duda genera conocimientos, certezas, y entonces René Descartes decía que era el fundamento de la llamada filosofía racionalista. O sea, no estar por estar, no hacer por hacer. Bueno, ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, ¿por qué tengo que amanecer? ¿Por qué tengo que levantarme? ¿Por qué tengo que conectarme? Y bueno, dentro de ese sentido, hoy que Herodes se cuestiona quién es este hombre, de que no oigo obras admirables, la pregunta también es nuestra. ¿Cómo ha nacido tu convicción acerca de aquello que conoces de Dios? Digamos, ¿cuál es tu convicción? Más allá de las enseñanzas, más allá de la herencia, más allá, digamos, de esa piedad que veías en tus papás y que tú replicaste. Te has preguntado sobre tu fe y lo más importante, o sea, has buscado profundizar en esa fe. O sea, amo a Jesús, pero conozco al que amo. O sea, porque, pues sí, a Jesús lo amamos, pero en la medida en que hay argumentos para amarle, eh, en la medida en que conocemos por qué le amamos, la vida cristiana agarra otra dimensión. O simplemente has recibido un conjunto de contenidos y los has adoptado sin siquiera cuestionarte, sin ejercitar la razón,
que el Señor quiso ofrecerte, o sea, porque Él nos dio la razón. Y bueno, lo digo, cuando esto acontece, de pronto nuestra convicción es endeble. Alguien que venga a preguntar, alguien que diga algún cuestionamiento en torno a la persona del Señor, pero si tú y yo no tan solo hemos asumido una vida cristiana porque lo recibí, porque pues me lo dieron y lo adopté, bueno, pero ¿por qué? Vuelvo a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿O por qué? Es que yo ya no lo busco, yo ya lo tengo. Bueno, ¿por qué te has adherido a Él? Eh, ¿Qué han dicho otras personas sobre Jesús a lo largo del tiempo? Vamos a ver las opiniones diversas en torno a la persona de Jesús. Adelante. Algunos dicen que Jesús es un gran maestro de moral. Y digamos, bueno, pues es alguien que nos enseñó, mira qué bonito las bienaventuranzas, o sea, el ser misericordiosos, el construir la paz, el ser limpios de corazón, el tener sed de justicia, digamos, el no ser apegado a las cosas, el bienaventurado los pobres. Y bueno, algunos dicen, bueno, fue un gran maestro de moral y fue creador de una nueva corriente ética y digamos, hasta ahí se queda. Otros dicen, no, mira, Jesús es el, el punto de cambio de la historia de la humanidad. O sea, sin duda tuvo un genio extraordinario. O sea, Jesús es creador de cultura, generador de pensamiento. O sea, Jesús es prácticamente el que creó toda la cultura occidental. O sea, todo lo que es el viejo continente, pero también el nuevo mundo y toda esa expansión de una cultura de tal manera que pueda hablarse de la vida y de la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces, bueno, occidentalmente tenemos deudas con él, aunque hoy, digamos, hay toda una explosión de conocimiento, de teorías, de cultura, ahora con las redes, con la globalización, pero Jesús sigue teniendo una incidencia en la cultura y revisa, o sea, no tan solo el arte, la arquitectura, sino la cuestión jurídica, o sea, revisa los sistemas de enseñanza. Es más, mira, muy sencillo. O sea, ¿quieres tú saber cómo Jesús ha creado cultura? Revisa el elenco de los derechos universales del hombre, o sea, lo que se asume como la Carta de los Derechos Humanos, y revisa cómo esos derechos humanos en realidad tienen todo el pensamiento de Jesús, creador de cultura. Y algunos dicen, no, mira, Jesús es el creador de la paz, es el pacifista, o sea, Jesús es alguien que sembró en el mundo el amor por la entrega y sobre todo el rechazo de la violencia. Él es el que crea la paz y es un referente en cualquier lugar del mundo, cualquiera que quiera hablar de la paz, como esa armonía interna, cualquiera que hable de la paz como ese orden que se preserva, tiene que, tiene que hacer referencia al gran pacificador que es Jesús. Y habrá otros que dicen, no, mira, Jesús es un reformador social. Y en ese reformar socialmente es un creador de nuevas pautas de conducta, de tal manera que, digamos, los grandes bloques de cultura helénica, y luego después el bloque de la cultura romana, pero hay un momento en donde el reformador social ingresa al pensamiento romano y se hace una amalgama de elementos helénicos con romanos y luego se une el elemento del juridicismo germano y entonces se crea una reforma y una transformación de la sociedad. Adelante. Otros lo ven simple y sencillamente como un héroe de talla única, una especie de superhombre. Y tú sabes, digamos, sobre todo el movimiento hippie, aparte de favorecer al Jesús pacifista, o sea, presentaban a Jesús como una especie, digamos, de aquel Zaratustra, ¿te acuerdas? Lo que era la cultura digamos, de la antigua, eh, digamos, el tiempo de allá de Darío, de Ciro, digamos,
todo el imperio antiguo antes de los helénicos, y hablan de un hombre, de un superhombre. Hay quien también enarbola la bandera del Cristo revolucionario, o sea, referido con los grandes revolucionarios del mundo, y en los rostros de los grandes revolucionarios ponen también el rostro de Jesucristo, alguien que sacude los sistemas, alguien que cuestiona las estructuras adormecidas, que se vuelven injustas. Hay quien, el número 7, pues más bien van hacia un Cristo espiritual, un Cristo místico, un Cristo, digamos, que nos lleva al cielo, lo cual es bueno, pero hay quien a veces de pronto se le olvida que Cristo también denunció la injusticia y dice eso no es de Dios. Y bueno, uno tendría que ubicar el Evangelio como aquello que nos permite conocer a Jesús, más allá de tus ideas, de mis ideas y de tus conceptos. Finalmente, bueno, hay quienes ven a Jesús como un filántropo, como un taumaturgo, y quiero distinguir taumaturgo y traumaturgo. O sea, taumaturgo sin la R es alguien que hace milagros. El taumaturgo es alguien que hace obras maravillosas. Por eso habla del Cristo taumaturgo, pero el Cristo que sana también. Hay quien lo ve como el amigo fiel, como el confidente. ¿Quién es Jesús para mí? Algunas respuestas para después darle paso al fundamento adelante de las respuestas. O sea, se pregunta Herodes, ¿quién es del que he oído semejantes cosas? Pregunta hoy Herodes. ¿Tenía ganas su curiosidad de ver a Jesús? ¿Tú qué le responderías a Herodes? O a los Herodes de hoy en día que preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Quién es él de quien tú predicas? Y bueno, mi interrogante realmente lo querrá conocer. La respuesta no te la doy yo, sino la da él mismo. Cuando Pilato se lo manda y Herodes seguía con su curiosidad morbosa, queriendo que Jesús hiciera un hecho extraordinario. O sea, en realidad, más allá de la persona, le interesaba lo que escuchaba y ver si era verdad y un morbo satisfecho con algún milagro para aplaudirle, pero después para darle la espalda. En realidad solamente quiere satisfacer su morbo y después ofrecer el desdeño. Reitero, bueno, adelante. ¿Qué le responderíamos a Herodes? Yo te propongo estas 5 respuestas, que no soy yo, sino lo que nos ofrece el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién es Jesús? Es el Salvador, es la salvación. ¿Quién es Jesús para mí? Él es el santo, Él es la santidad. ¿Quién es Jesús? Él es el amor perfecto, el plan del amor de Dios. ¿Quién es Jesús? Bueno, Él ha querido ser nuestro hermano mayor, ha querido que nosotros seamos hijos de Dios, siendo Él el único hijo de naturaleza. ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, es el que vive, Él es el Señor de la vida. Adelante, voy a lo que el credo nos dice y lo que el catecismo nos dice del credo. El credo, como tú y yo lo confesamos cuando referimos a la segunda persona de la Trinidad, decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y luego dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María. ¿Por qué se encarnó Jesús? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Y entonces, bueno, viene nuestra respuesta que podemos dar sobre la persona de Jesús. Adelante, o sea, ¿quién es Jesús? El Salvador. O sea, aquel que se encarnó para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. El Padre nos lo envió para que recibiéramos el perdón de los pecados. O sea, ¿quién es de quien oigo obras admirables? El Salvador, la salvación. Pero segundo elemento para poder nosotros ubicar lo que es Jesús para nosotros,
que Jesús es aquel por quien conocemos el amor de Dios. Tanto nos ama Dios que nos envía a su Hijo para que todo el que crea no perezca, sino tenga vida eterna. O sea, ¿por qué se encarnó Jesús? Primero, para salvarnos. Segundo, para que conociéramos el don del amor de Dios. Pero tercero, Jesús se encarna adelante para ser un ejemplo de santidad, un modelo, el modelo de las bienaventuranzas. O sea, Jesús es el bienaventurado y es el modelo para tu vida y para mi vida, en vivir una vida de no apego a la riqueza, de tenerle miedo al dolor, de tener hambre y sed de justicia, de ser misericordiosos, de ser limpios de corazón. O sea, Jesús se encarna para salvarnos, Jesús se encarga para mostrarnos el amor de Dios, pero Jesús se encarna también para ser modelo de santidad. Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero finalmente Jesús se encarna adelante para que también nosotros seamos hijos, para ser hermanos de Él, o para que Él fuera nuestro hermano mayor. O sea, Él se encarna para que fuéramos partícipes de la naturaleza divina, digamos, para que el hombre se convierta en hijo de Dios. Esa es la razón de la encarnación. Entonces aquí hay 4 respuestas que deberían satisfacer la cuestionante de Herodes. O sea, ¿quién es Jesús? Jesús es el Salvador, es la salvación. Jesús es el amor. Jesús, ya referíamos, es el que es modelo de santidad, pero finalmente, o sea, Jesús es quien nos hace partícipes de la naturaleza divina. Pero otra verdad más que nos da el credo. Adelante. El credo dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Pero aquí viene la siguiente respuesta. El mismo credo la da. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. ¿Quién es Jesús? Es el Redentor, el que nos redime. Y esta frase de San Francisco de Asís no quiero dejarla sin leerla. Dice, los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Jesús es pues el Redentor, adelante. Él es el que vive, el que nos redime. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado primero, sino en que Él nos ha amado a nosotros. Adelante, Jesús es el hombre libre, es aquel que acepta libremente el amor redentor del Padre. Y Él manifiesta, Él es el perfectamente libre. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Yo tengo poder para dar la vida y tengo poder para recuperarla. Pero finalmente, bueno, ¿quién es Jesús? El viviente, el que vive, el resucitado, aquel que ha vencido a la muerte, aquel que ofrece vida verdadera. Si no resucitó, decía San Pablo en los textos de Corintios que estuvimos leyendo, vana es nuestra fe. Y la resurrección será siempre la confirmación de todo aquello que Jesús hizo y enseñó. ¿Quién es este hombre del que oigo obras admirables? Nosotros ya sabemos quién es Él. Él es el Salvador, Él es la salvación, Él es el amor, Él es el modelo de santidad, Él es para nosotros el que nos redime, Él es para nosotros la vida, el que vive, Él es nuestro hermano mayor. Que el Señor pues nos permita hoy ubicar y cuestionarnos sobre lo que es Jesús para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.